Comentario 1 de Timoteo capítulo 4 al 6. Capítulo 4. Este capítulo se refiere a la vida y labores espirituales del pastor. Indica que un verdadero ministro debe tener 3 cualidades. Será un buen ministro predicando la palabra. Versículos 1 al 6. El peligro. Versículo 1 al 3. A la iglesia Efesia ya se le había advertido respecto a las doctrinas falsas. Mediante las cartas de Pablo, el Espíritu habla claramente que la iglesia verá la apostasía, un abandono de la verdadera fe. La palabra griega que se traduce como apostatarán es la raíz de nuestra palabra castellana apostasía. Pablo destaca también su causa. No la inteligencia reciente de los eruditos, sino la influencia satánica de los demonios, de modo que los creyentes profesantes nieguen las doctrinas básicas de la Biblia. El problema no es con la cabeza, sino con el corazón. ¿Cuáles son las características de estos falsos maestros? Por una parte, predican una cosa pero practican otra. Son tales hipócritas que incluso tienen cauterizada la conciencia debido a su desobediencia voluntaria a la palabra de Dios. Leen la palabra pero la soslayan mediante sus mentiras interesadas. Enseñan una falsa piedad, o sea, ascetismo, lo que quiere decir abstenerse del matrimonio y de ciertos alimentos. Hay algunos grupos llamados cristianos que nunca han estudiado Colosenses capítulo 2 para descubrir que las disciplinas corporales no hacen automáticamente avanzar en la vida espiritual. La respuesta, versículo 4 al 6. La palabra de Dios y la oración, versículo 5, resuelve la cuestión. En su palabra Dios ha declarado que todos los alimentos son limpios. Y por la oración el cristiano agradece a Dios y dedica el alimento para su gloria. El pastor debe enseñar estas cosas a su gente alimentándola, tanto como a sí mismo con doctrinas sanas. Un buen ministro se alimenta de la palabra para poder alimentar a otros. Un ministro piadoso practica la palabra. Versículos 7 al 12. Así como la doctrina sana promueve salud espiritual, los mitos necios y ridículos de los falsos maestros producen enfermedades espirituales. Pablo aquí le enseña a Timoteo que debe hacer hincapié en las disciplinas y ejercicios espirituales antes que en los físicos. Si algunos cristianos pusieran en las cosas espirituales tanta energía y entusiasmo como lo hacen en el ascetismo y el desarrollo muscular, cuanto más fuertes serían ellos y también sus iglesias. El ejercicio corporal poco aprovecha para el desarrollo espiritual, pero la piedad sí. El ejercicio espiritual, practicar la palabra de Dios, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Versículo 8. El cristiano, especialmente el pastor, debe practicar la palabra de Dios, ser conocido por su piedad, semejanza a Dios. Esto puede significar llevar cargas y soportar sufrimiento. Versículo 10. Pero vale la pena. Incluso los jóvenes pueden ser ejemplo de fe, como Pablo amonesta en el versículo 12, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, entusiasmo, en fe, fidelidad y pureza. El ministro que crece progresa en la palabra. Versículos 13 al 16, para que tu aprovechamiento, avance pionero, sea manifiesto a todos, en la meta que Pablo fija en el versículo 15. Un pastor que crece formará una iglesia que crece, porque nadie puede
guiar a otros a donde él mismo no ha llegado. La palabra de Dios, ocuparse en la lectura, versículo 13, o sea, la lectura pública de la palabra de Dios en la iglesia. Por supuesto, la palabra también debe explicarse y aplicarse. No es suficiente conocer los hechos de la palabra, los creyentes también deben saber las doctrinas de la palabra. Dones espirituales. Todo cristiano tiene algún don espiritual. Romanos capítulo 12. Y demasiado a menudo estos dones se echan a un lado en lugar de ejercerlos por fe. Cuando los ancianos presbíteros ordenaron al joven Timoteo, asistidos por Pablo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, Dios le dio a Timoteo algunos dones espirituales para equipar para su ministerio, pero él había descuidado estos dones y necesitaba avivarlos de modo que el fuego que se apagaba pudiera resurgir. Espiritualmente hablando, lo que no usamos lo perdemos. Dedicación. La expresión original en el griego del versículo 15 dice: atiende a estas cosas, está en ellas. En otras palabras, entrégate por completo a ellas sin compromiso ni distracción. Por cierto que la meditación es parte de esto, pero los mandamientos de Pablo son mucho más amplios.